Bienvenidos al cuarto episodio de nuestro programa Resolución Absoluta, el programa que va a combatir y que sigue y seguirá combatiendo al comunismo en esta guerra cultural. El programa en donde no va a escuchar absolutamente nada que provenga de la retórica comunista, socialista, progresista, que ha llenado de miseria, de pobreza y de ausencia educativa a las naciones en nuestro continente. Y no solamente en nuestro continente, también, por supuesto, en muchos otros países, en Europa, etcétera. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y hoy vamos a estar conversando acerca precisamente de cuál es el papel de los militares venezolanos en toda la transición. ¿Qué sucede con la transición en Venezuela? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Y si los militares finalmente van a entender que la única forma de que ellos puedan lograr tener una carrera militar, puedan lograr tener un sueldo digno, puedan lograr que el uniforme sea respetado en las calles de Venezuela, tienen que entender que la única forma de lograr esos objetivos es precisamente hacerse a un lado y dejar de ejecutar órdenes de la dictadura narcogenocida de el ex presidente y que fue, por supuesto, dictador por muchos años, Nicolás Maduro Moros, y de el interinato versión 2.0 que viene recargada con los hermanos Rodríguez. Este es el nuevo interinato de Venezuela. Solamente que en este interinato todavía siguen robando y siguen en el control del aparato económico venezolano, pero afortunadamente bajo la tutela de los Estados Unidos. ¿Qué queremos decir con esto? Que afortunadamente en este punto los Estados Unidos van a poder garantizar de alguna manera que los recursos de los venezolanos finalmente puedan ser destinados a los venezolanos, a la recuperación de la infraestructura, a la recuperación de de la separación de los poderes en Venezuela, va a poder ser destinado a la recuperación de la infraestructura eléctrica, de la infraestructura de todas las instituciones de la salud. Y finalmente, por supuesto, podremos comenzar nuevamente a hacer que nuestros jóvenes puedan tener una educación de calidad, tal como tuvieron durante muchas décadas antes de la llegada del comunismo y del socialismo en Venezuela. Entonces, vamos a comenzar repasando algunas de las cosas que estuvimos conversando en el programa de la semana pasada acerca de la legitimidad de una alianza internacional para la soberanía. Estas son unas pequeñas herramientas legales que les damos a todos los venezolanos para que todos aquellos que digan que o que apoyen una alianza internacional con los Estados Unidos puedan debatirlo y puedan defender este punto de vista tanto desde la doctrina bolivariana real como desde la parte jurídica que está soportada sobre la Constitución de la República de Venezuela. Entonces, la semana pasada conversábamos acerca de, primeramente, el mandato de la resistencia, que es el marco legal de tener una resistencia. En la Constitución de 1999, que no es un documento pasivo, se incluyen mecanismos de autodefensa cuando el ente electoral no anuncia resultados legales y el Ejecutivo se mantiene en el poder por la fuerza. Inmediatamente se activa el artículo 333. Y con ese artículo, ¿cuál es el deber ciudadano? Este artículo obliga a todo ciudadano a colaborar en la restitución de la vigencia de la Constitución. Este artículo se ha citado durante más de 2 décadas y los militares siguen sin, por supuesto, entender que estos son mecanismos de restitución
de la soberanía de Venezuela, la soberanía de nuestro país, que por supuesto fue endosada a países comunistas y países árabes que lo único que buscaban era hacerse de los recursos de la nación. Esa es la realidad. Porque el hecho de que Venezuela le haya estado vendiendo, entre comillas, petróleo a China durante 2 décadas y que durante este tiempo, después del año 2013 o 2014, se le haya estado regalando por un precio muy por debajo del mercado, constituye precisamente una explotación indebida de los recursos naturales de Venezuela. No es lo que dice la retórica comunista, socialista, que los Estados Unidos llegaron a llevarse los recursos de Venezuela, sino que simple y llanamente se han llevado los recursos durante tanto tiempo y van a seguir utilizando la retórica desconociendo la realidad de los venezolanos y la realidad de Venezuela, tal como la conocemos hoy día. Además de todo, la justicia, tenemos algo llamado la justicia de la alianza. ¿A qué vengo? ¿Qué quiere decir esto? Si el régimen utiliza potencias extranjeras no democráticas para sostenerse, la alianza con democracias aliadas como los Estados Unidos se entiende como un contrapeso necesario para que el pueblo venezolano recupere su capacidad de decidir, que está amparado en el artículo 5 de la Constitución de nuestro país, Venezuela. Entonces, ese es el sustento jurídico, aparte de muchas otras cosas, de muchos otros artículos en realidad, pero esto es todo el peso jurídico que está ampliamente amparado en nuestra Constitución. Cualquier abogado que se atreva a desconocer la realidad de Venezuela y se atreva a decir que solicitar ayuda a países extranjeros para lograr una transición y un cambio es una traición. Cualquier abogado que se atreva a decir esta falacia es un abogado de esos que ha sacado el régimen de los hermanos Rodríguez bajo, la complicidad criminal de un fiscal de la República que lo único que ha hecho es utilizar el aparato jurídico como un arma contra la disidencia venezolana. Entonces, tenemos que saber, estas son las armas que tenemos para poder literalmente callarle la boca a cualquier abogado de esos que se atrevan a decir, o cualquier chavista que se atreva a decir que quien solicita una intervención a Venezuela es un traidor. Esto es una mentira y está amparado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, hacemos un pequeño resumen sobre la vertiente, la doctrina, ¿verdad? O la parte filosófica que está detrás de lo que se llama pues, la soberanía responsable, que bajo tratados como la Carta Democrática Interamericana y el principio de la ONU de la responsabilidad de proteger, la soberanía ya no es el derecho de un gobernante a oprimir, sino es el deber del Estado de proteger los derechos de su gente. Si el Estado se convierte en el agresor y secuestra el voto, pierde su inmunidad internacional, que es precisamente lo que le está sucediendo a Nicolás Maduro Moros en este momento en los Estados Unidos. Porque recordemos que los Estados Unidos desconoce que Nicolás Maduro Moros sea presidente. Y con esta base se le acusa de los delitos, ¿verdad? Los delitos que realmente pues, se le están acusando de narcotráfico, conspiración, etc. Se le acusa debido a que él ya perdió la investidura, él ya perdió legitimidad y él finalmente perdió esa inmunidad que ganaba siendo al ser un presidente realmente elegido, realmente pues, legítimo. Y eso es una de las cosas que tenemos que agradecerle a María Corina Machado, que lastimosamente su
sus políticas son de centro y a veces pareciera que su discurso fuese un poco débil, y no me malinterpreten, pero es la realidad. Yo votaría actualmente por María Corina Machado, lo volvería a hacer, pero lastimosamente creo que nosotros necesitamos mejores políticos en Venezuela. Los políticos que simple y llanamente digan esto es lo que hay que hacer para poder liberar a nuestro país, que es una de las cosas que he dicho durante mucho tiempo, que es lo que hubiese esperado de cualquier político que hubiese sido nombrado presidente de Venezuela. Debido a que hacer o ejecutar las acciones que realmente nuestro país se debían ejecutar en nuestro país, nos hubiese ahorrado mucha desgracia y hubiese protegido a los venezolanos y a las familias de todos aquellos venezolanos que están en huelga de hambre el día de hoy debido a que son víctimas y han sido víctimas de la represión brutal del régimen de los hermanos Rodríguez y de Nicolás Maduro Moros. Entonces, hay veces que nosotros como venezolanos deberíamos exigirle a los políticos que tienen que acatar el mandato del soberano. Y muchas veces yo pienso que en los últimos años, si alguien hubiese sacado algún tipo, una entrevista, no, se me fue el nombre, algún tipo de, una encuesta a los venezolanos, se hubiesen conseguido con que la mayoría de los venezolanos hubiese promovido una intervención militar para hacerle frente a un organismo que ha sido catalogado como un organismo terrorista. Y estoy hablando de la Guardia Nacional Bolivariana, la cual fue catalogada como un organismo terrorista por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, si un Estado se convierte en el agresor y secuestra el voto, pierde su inmunidad. Buscar apoyo externo es una acción de justicia restaurativa para devolverle el poder al soberano original, que es, por supuesto, el ciudadano. Y de eso hablábamos la vez pasada. Aparte de todo que desde el pensamiento de Simón Bolívar tuvo alianzas históricas. Bolívar mismo fue el arquitecto de grandes alianzas internacionales para derrotar a la tiranía española. En este caso, en el siglo XXI, nuestra tiranía es una tiranía de traidores serviles a una ideología comunista. Esa es la nueva amenaza de nuestro territorio. Entonces, además de todo, no consideró la ayuda externa como una invasión, sino como una hermandad por la causa de la justicia. Entonces, además, su visión de que el sistema de gobierno más perfecto es el que produce mayor suma de felicidad y estabilidad, justifica el desconocimiento de cualquier régimen que solo produzca control social, pobreza mediante la fuerza. Ese es el basamento y eso es el por qué hoy día estamos hablando de todas estas cosas, porque los militares tienen un papel fundamental en todo lo que estamos hablando. Y el papel de los militares tuvo que haber sido dejar la retórica de un lado y empezar a realmente hacerle honor a lo que dicen ser, que son organismos bolivarianos. Los militares han utilizado el término bolivariano como si fuese una oferta de supermercado. A todo le colocan bolivariano, pero lo que sucede en la realidad es que ninguno de los organismos del régimen dictatorial actual tiene las características para poder ser un organismo bolivariano, porque es totalmente contrario a las ideas y al pensamiento de Bolívar. Entonces, no nos dejemos engañar por los comunistas, no nos dejemos engañar por los reales invasores, traidores de nuestro país, que son los militares adoctrinados en el comunismo. Entonces, esas son algunas de las cosas, esos son los puntos de vista que hemos tenido en los últimos programas y los vamos a mantener, por supuesto que sí. Entonces,
Pero han pasado cosas muy interesantes. Eh, por ejemplo, David Petrov, el general de transición en Irak, dice que en Venezuela habrá innumerables crisis. Y el día de hoy, precisamente, ya se sabe que sí, efectivamente van a haber innumerables crisis. Innumerables crisis como, por ejemplo, que los militares en este momento están peleando y están protestando, de alguna manera, en los cuarteles. Porque sucede que Padrino López aún no ha metido su renuncia, porque ha fallado en su deber de defender a Nicolás Maduro Moros, entre otras cosas. Entonces, estos militares creen que bajo el régimen actual van a poder hacer carrera. Esto es absurdo. Y cualquier militar que esté escuchando esto, y ojalá algún militar lo escuche, yo le preguntaría, ¿usted qué esperanzas tiene de poder hacer una carrera militar en un régimen dictatorial narcogenocida que va de salida? Que además de todo, si pertenece a la Guardia Nacional, usted ya fue catalogado como un organismo, parte de un organismo terrorista. ¿Cómo es que los militares creen de alguna manera que pueden hacer carrera militar bajo las circunstancias actuales? Si hay algún militar que quiera realmente tener una carrera militar, el deber ser es que saquen a Diosdado Cabello, que saquen a Padrino López y que se pongan a la orden de el presidente legítimamente electo y vicepresidenta legítimamente electa, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Entonces, esa es la única manera que los militares puedan tener una carrera nuevamente en Venezuela. Hasta que eso no suceda y hasta que en Venezuela no haya un organismo político, un presidente debidamente elegido, los militares no pueden ni siquiera soñar con poder tener carrera militar. ¿Y cuáles son las consecuencias de que no pueden ni siquiera soñar con tener carrera militar? Primeramente, no van a tener acceso a pensiones, no van a tener acceso a sueldos de calidad, no van a tener acceso a las condiciones mínimas que se le han prometido durante 26 años que iban a tener. Y recordemos que si algún militar cree que su supervivencia y su su porvenir vendrá de la mano de los comunistas, recordemos que en los países capitalistas, los militares tienen sueldos superiores a los $5,000 mensuales. Yo quisiera preguntarle a algún militar, ¿usted tiene un sueldo superior a los $5,000 mensuales? ¿Usted puede mantener a su familia con el sueldo que tiene actualmente viviendo en un régimen comunista? ¿O es que usted y todos los soldados que puedan escuchar esto pertenecen a la cúpula de generales? A la cúpula de generales que hoy están como zamuros alrededor de la posición de Padrino López. A ver quién lo tumba primero y a ver quién se hace de la recompensa que no podemos olvidar que tiene la cabeza de Padrino López, junto con la recompensa que tiene la cabeza de Diosdado Cabello. Entonces, que entre los dos pues suman, creo que son $35 millones. Creo que uno tiene 25 y el otro tiene $10 millones de recompensa. Entonces, esas son las cosas que los militares tienen que comenzar a pensar. Y lastimosamente, la transición viene de la mano con los militares, pero los militares, ¿en qué piensan? ¿Cuál es su problema intelectual para no darse cuenta que no tienen ningún tipo de futuro si siguen apoyando un narcorrégimen genocida que va de salida? Si yo fuese militar, ya me estuviera apuntando para derrocar a Diosdado Cabello y a Padrino López inmediatamente y ponerme a la orden de mi presidente y mi vicepresidenta legítimamente electos. Porque esa es la única manera que los militares tienen para sobrevivir y siguen sin darse cuenta. Triste, 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 de verdad que sí. Entonces, bueno, en la entrevista que se le hizo a David Petrov, diversas cosas se estuvieron conversando, pero una de las cosas que más me llamó la atención
es básicamente esta parte que voy a citar a continuación. ¿Cree que Estados Unidos podrá evitar desplegar tropas para tutelar Venezuela? ¿Es posible tutelar desde la distancia? Lo que responde el señor Petrov: no será necesaria una presencia militar si continúa esa actitud pragmática del régimen y sus personalidades, algunas de las cuales van a tener que marcharse en algún momento. Y es precisamente de lo que estamos conversando, y hago un paréntesis aquí, fin de la cita, y es precisamente lo que conversamos, que en la mira en este momento se encuentran Diosdado Cabello y Padrino López, porque ellos son los principales factores que bloquean una transición democrática en Venezuela. Y como ya lo hemos visto, y lo vimos el día de hoy con la detención arbitraria de este señor que fuese uno de los Evanan Romero, que es un experto petrolero estadounidense que fue detenido el día de hoy, que luego fue liberado, vale la pena acotar. Esas son las muestras, las evidencias del tipo de control y la pelea que tienen en este momento los hermanos Rodríguez y los tiranos Rodríguez, perdón, y Vladimir Padrino y Diosdado Cabello. Porque, por supuesto, que venían consecuencias inmediatamente si no liberaban a Evanan Romero, porque la detención de Evanan Romero es la prueba fehaciente de que ninguna compañía petrolera puede entrar a territorio venezolano a hacer labores de explotación y de exploración petrolífera. Y esa es la verdad. Entonces, ¿en qué condiciones van a entrar muchos otros norteamericanos a Venezuela para poder llevar a cabo labores de recuperación de la infraestructura petrolera en nuestro país? Es imposible cuando estos dos individuos, ¿verdad?, no son capaces de controlar a la fuerza armada de Venezuela y no son capaces de hacer que cumplan unas simples órdenes. Ahora bien, y la orden, por supuesto, es la no detención de más venezolanos, porque se equivocaron con este individuo, se equivocaron con la detención de Evanan Romero, porque tenía doble nacionalidad cuando creyeron que estaban deteniendo a un venezolano más. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Si siguen con las detenciones arbitrarias, quiere decir que en Venezuela no se va a poder establecer un Estado de ley, no se va a poder dar garantía de los recursos monetarios y los bienes, los assets que van a traer las empresas de explotación petrolera a nuestro país. Y dadas esas condiciones, es imposible que los Estados Unidos de Norteamérica logren sus objetivos comerciales sobre Venezuela. Si no logra sus objetivos comerciales sobre Venezuela, sería el mayor fracaso de la historia de los Estados Unidos, porque ya impulsar este cambio económico en este país es política de Estado. ¿Y por qué es política de Estado? Porque precisamente involucra la toma de decisiones de nada más y nada menos que Marco Rubio, que es el secretario de Estado de la administración de Donald Trump. Sencillo como eso. Entonces, estas son las pruebas de que básicamente tiene que haber un cambio militar y tiene que haber una reestructuración militar que ya sabemos que se está dando en este momento con el cierre de organismos que han sido la inteligencia represora del régimen de Nicolás Maduro Moros. Pero también nos trae, nos hace crear la duda si es que estos cierres de estos organismos que se están llevando a cabo en este momento involucra o implica el reciclaje de los mismos militares que van a parar a otras unidades de represión. Esto es algo que realmente hay que estudiar mucho y hay que analizar, porque si tú planeas una transición en Venezuela y la transición en Venezuela no involucra el reemplazo de la cúpula de poder,
no va a haber ningún tipo de transición, lo que va a ocasionar, por supuesto, que no se cumplan los planes comerciales a mediano y largo plazo para los Estados Unidos. Entonces, esas son más o menos las cosas que tenemos en este momento. Y por supuesto la llamada es a que los militares entiendan de una vez por todas que si podrán protestar lo que quieran en los cuarteles, pero si no retiran a Padrino López, si no retiran a Diosdado Cabello, si no reemplazan la cúpula de poder, jamás van a tener una carrera militar en Venezuela. Porque los mismos militares que los tienen que ascender son los militares que no los van a dejar precisamente avanzar en su carrera. Y por supuesto, tienen que entender los militares que no pueden avanzar en una carrera que se paga con promesas, más no con sueldos, con realidades y con beneficios. Porque simple y llanamente siguen operando para un castillo de naipes que en cualquier momento se va a derrumbar. Y eso es lo que sucede. Bueno, entonces seguimos aquí con el análisis de esta entrevista. Y sigo con la cita. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, tiene mucha sangre en las manos y se ofrece una recompensa de $10 millones por su cabeza, dice Petro, pero creo que es de 25 millones. El ministro de Defensa también tiene puesto un precio a su captura, pero se puede hacer de manera negociada. Pueden echar un vistazo a lo que ha pasado, a lo que le ha pasado a Maduro y decidir que aceptan lo que se les ofrezca, en lugar de tratar de conservar el cargo. Pero va a ser un gran desafío y hasta llegar al resultado final, que espero que sea uno que emerja de unas elecciones justas y libres, habrá innumerables mini crisis. Entonces, ese es el tema con los militares el día de hoy. Y ya sabemos que tienen que decidir los militares. O se hacen a un lado y permiten la transición, o simple y llanamente ellos lideran esta transición colocándose a la orden del presidente Edmundo González Urrutia y la vicepresidenta María Corina Machado, o que ellos elijan. Ellos también pueden elegir, sacamos a estos individuos, garantizamos una transición, pero vamos a elecciones. Entonces también podría ser, pero sin duda alguna los militares les falta un poco de intelecto y de gallardía, que han perdido la gallardía durante 26 años, ha sido anulada por una supuesta amenaza cubana. ¿Y qué quedó de la amenaza cubana? 32 cubanos eliminados en Caracas. Entonces llega un momento que ya no pueden seguir evadiendo su responsabilidad. Y esa es la realidad. Entonces finalmente el señor Evanan Romero fue liberado el día de hoy. Bueno, eso es todo lo que queríamos conversar acerca de la parte militar. Y por aquí teníamos unos pequeños apartados de el diario El País, que valía la pena recapitular, recalcar brevemente para hacer un análisis de los periódicos y de los periódicos que contribuyen a la narrativa progresista comunista, que por supuesto tienen una vertiente totalmente politizada hacia la izquierda. Bueno, fíjense que en el diario El País, ¿verdad? Aparece una serie de noticias, ¿verdad? Y aparece una columna escrita por David Trueba del 16 de febrero del 2026. Dice, el artículo dice, matarlos de hambre. Y habla, el bloqueo es una acción de guerra que los cubanos no se merecen por más que un gobierno sea tirano y caduco. Y yo me pregunto, señor David Trueba, yo me pregunto si el hecho de que haya un bloqueo marítimo que no permita
que Cuba siga recibiendo petróleo no le indica a usted que no es de hecho, no es una acción de guerra, sino una acción de protección hacia los estados que Cuba ha estado robando y saqueando no durante 60 años, pero sí por lo menos durante los últimos 26 años en el caso de Venezuela. Porque, que yo sepa, Venezuela le ha regalado petróleo a Cuba durante estos 26 años y le ha regalado cientos de miles de millones de dólares y todo ese dinero se ha perdido en las manos de un régimen comunista. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros los venezolanos tenemos algún tipo de responsabilidad hacia los ciudadanos cubanos cuando el régimen que los persigue, los atropella, los esclaviza, pues es el saqueador de nuestro país? Nosotros no nos debemos a esos saqueadores y esa es la realidad. Nosotros no podemos decir que básicamente vamos a permitir seguirle enviando petróleo robado y quitado de la boca de los venezolanos, ¿no? Del bolsillo de los venezolanos y todos los alimentos que se pudieron haber generado con esas entradas económicas. Quitarle el petróleo a los venezolanos es quitarles el alimento a los venezolanos y dárselos a un país, a otro país, por 4 lochas, es una expresión de saqueo patrocinado por supuesto,